cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. Y de información que a nivel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, como siempre es un placer estar aquí en su programa La Radiografía, transmitiendo día con día los actuales y desnudando la vida de los políticos que se tienen rumbo al cambio de gubernatura a nivel nacional. Como siempre agradezco al corporativo, a los socios mayoritarios y también a nombre del titular Fabián Gómez que nos permitan por segunda ocasión, porque así nos los pidieron ustedes, pues la llegada de nuestro amigo perro productor. Buenas noches, mi estimado amigo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Pues sí, estamos desmenuzando la información. Si usted cuando ve las noticias no le parece, no le entra la información, porque muchas veces son palabras rebuscadas, ¿no? Que a veces tratan de confundir o pudieran confundir a la audiencia. Por eso estamos nosotros aquí, para dárselos en un lenguaje sabroso, ameno, ¿no? Que todo el mundo podamos entender qué está pasando ahorita con nuestra nación. Así es, y bueno, como siempre agradecer a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales, en Facebook por Hoy Contraparte, también a través de nuestro portal de noticias contraparte.mx, decirles que no se vayan y no se despeguen porque tenemos información relevante el día de hoy, sobre todo en el caso con este cambio de transición que está llevando y también se están dando a conocer los nombres de los personajes que van a estar al frente en cada una de las dependencias a nivel federal con Andrés Manuel López Obrador. Y como nosotros lo hemos dicho, vamos a desmenuzar completamente cada uno de sus actuares, a favor o en contra, dependiendo de cómo hayan trabajado a lo largo de los últimos años. Y esta vez no es la excepción, porque el día de hoy y nuestro tema a tratar va a ser la designación que hizo Andrés Manuel López Obrador con los personajes de Romero Oropeza, que va a ser el nuevo titular en Pemex, Manuel Bartlett Díaz, que va a estar de encargado en Comisión Federal de Electricidad, que le queda como anillo al dedo, ¿no? Y vamos a platicarlo porque más adelante, así como de Rocío Naile, que va a ser, la próxima secretaria de Energía. Bueno, con todo eso, el equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador dice que va a terminar con los altos mandos de la corrupción. Y aunado a este tema, después de analizar el perfil de cada uno de los personajes que van a estar al frente de esas diferentes independencias, vamos a hablar también de un tema muy importante que Andrés Manuel López Obrador empezó a remarcar en estos últimos días, y es el tema de los sindicatos, esos sindicatos en donde él dice que va a frenar de lleno todos esos actos de corrupción, de enjuague y lavado de dinero que se hacen internamente, así como todos los excesos que se tienen en los diferentes sindicatos. Pero solamente, mi señor Perro, habla de dos sindicatos, de Pemex, del sindicato de Pemex y el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad. No toca ni uno más. ¿Qué hay con el sindicato de maestros, por ejemplo, donde sabemos que lo de eso de las plazas que se heredan, que se venden, el Baster Gordillo, que sabemos que hay muchas personas que tienen plaza de maestro y no son maestros? ¿Por qué no habrá tocado ese tema? Eso lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, no se despeguen de la radiografía. Como siempre, invitarlos a que compartan la programación. Aceptamos todo tipo de críticas y obviamente que sea para beneficio y aportación de este programa. Pero vamos a empezar de lleno, ¿no? El día de hoy Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que va a sumar a su gabinete a tres personajes. Dos de ellos tienen un historial un poco manchado entre lo que sucedió en 1988 para toda la gente que siempre nos ha preguntado porque por qué no hablamos de los fraudes. El día de hoy lo vamos a retomar. Vamos a retomar qué fue lo que pasó hace más de 30 años. Hace 30 años, un 6 de julio de 1988. No te puedes acordar, amigo, porque seguramente tenías como un año. Sí hemos estudiado por aquella. ¿Sabes qué? Me parece importante porque normalmente todo el mundo sabemos que el rubro energético pues es algo muy, muy, muy cuestionado. Incluso dentro de las propuestas de campaña está lo de las refinerías. Y ya dijeron que la primera en ponerse en marcha va a ser la de Tamaulipas, ahí en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso. Va a ser la primera en ponerse en marcha, donde
tendrían una inversión de 6,000 millones de dólares para que después de realizar los trabajos para ponerla ya en marcha, diera una contribución de 400,000 barriles al día, lo cual pues sí es bastante importante para nuestro país, pero esta cuestión de las refinerías, de la reforma energética que en su momento hubo con Peña Nieto, o sea, este rubro energético de verdad es muy importante y no podemos perder de vista a las personas que van a estar al frente de las secretarías y de los lugares más importantes como Pemex. Entonces, por eso desmenuzamos, por eso hemos decidido darles este tipo de información para que conozcan quiénes son los que van a estar al frente de estas instituciones. Así es. Pero fíjate, hay algo muy importante. Ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador dando esos anuncios. Vemos a los personajes, a los tres importantes que se van a tratar el día de hoy, que vamos a dar a conocer la biografía de cada uno de ellos. Entre ellos vemos a Manuel Bartlett Díaz, tenemos a Rocío Naile y también tenemos a Romero Oropeza. Tres personajes que han dado mucho de qué hablar, uno más que otros, sobre todo en el caso de Bartlett, ¿no? Del trabajo que ha llevado, que desempeñó en su momento, de algunas tradiciones también que se han enmarcado. También vamos a hablar sobre esta parte. A mí lo que sí me causa un poco de ruido, no sé cómo es que retomen estas decisiones para mandar a alguien en las diferentes en estos centros, ¿no? Por ejemplo, a Romero Oropeza, que bueno, es una persona muy cercana, que vamos a hablar ahorita de él, una persona muy cercana de Andrés Manuel López Obrador, lo manda a Pemex, ¿no? Cuando él es agrónomo, mientras que Rocío Naile, ella es ingeniera petroquímica, pero va a quedarse en la Secretaría de Energía, ¿no? Ahí sí me causa un poquito de conflicto, digo, creo que la ingeniería petroquímica debería estar en Pemex, porque también hay que recordar que ella estuvo en su momento trabajando en Pemex. Pero digo, vamos a hablar de la información de lo que ha pasado con cada uno de ellos y también saber por qué no quedan en esas dependencias, sabiendo que tienen los perfiles necesarios para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y poder transformar a México como lo quiere actualmente Andrés Manuel López Obrador. Así es, por ejemplo, en el caso de Rocío Naile, como acabas de mencionar, yo creo que la estrategia de que no regrese a Pemex es porque su esposo, Luis Peña Peña, estuvo al frente de esta institución y a él lo cesaron por pues unas irregularidades que encontraron, ¿no? Entonces, como que no les conviene que regrese otra vez a Pemex. Por ejemplo, sabemos o no podríamos culparla de tener el esposo que tiene, pero sabemos que la cercanía de la familia es muy importante. De hecho, el esposo, Luis Peña Peña, puso a diferentes personas de su familia, vamos a decirlo así, de su familia, en algunos puestos importantes en Veracruz. O sea, eso fue muy, muy, muy criticado para el esposo de Rocío Naile, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia de que no llegue a Pemex tiene que ver un poquito también por ese lado. Así es. Pues bueno, el día de hoy es lo que vamos a manejar, los perfiles de cada uno de ellos, en donde pues Andrés Manuel da esos nombramientos. Pero ¿qué te parece si empezamos de lleno con esta información? A mí sí me gustaría empezar a hablar sobre el personaje más cercano de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Quién es Romero Oropeza? Personaje de 59 años de edad, más o menos, que conoce a Andrés Manuel López Obrador desde 1988. Fíjate, es algo muy curioso. La gente del 88 que trabajó en su momento se está reuniendo, ¿no? Hay que recordar que en el 88 Andrés Manuel López Obrador era priista y tenía gente muy cercana, todos ellos. Que bueno, para ser realistas, y lo voy a decir claramente, Andrés Manuel sí estuvo en contra de lo que pasó con Carlos Salinas de Gortari. No estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo, fue uno también de estas líneas que tuvo para que tuviera una salida del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, hay que recordarles que pues hay mucha gente que ha estado cercana a este personaje de Andrés Manuel, que ha estado cercano a la corriente de incluso Carlos Salinas de Gortari, que creo que es el personaje más odiado, creo que después de Enrique Peña Nieto, porque sacaron apenas unas encuestas, odian más a Enrique Peña Nieto ahora que al mismo Carlos Salinas de Gortari. Anteriormente era Carlos Salinas de Gortari, pero no Enrique Peña Nieto, porque no estaba como presidente. Pero bueno, estas personas van a estar a cargo. Romero Oropeza, él pertenece al primer círculo muy cercano de amigos políticos del mismo Andrés Manuel López Obrador.
Él, para empezar, fue un personaje que ha trabajado con él a lo largo de hace muchos años. López Obrador, vemos ahí, nombra a Octavio Romero al frente de Pemex y a Manuel Barcos Díaz, ¿no? Romero Oropesa fue oficial mayor del gobierno de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de gobierno ahí en Ciudad de México. Es ingeniero agrónomo por el Colegio Superior de Agricultura Tropical en Cárdenas, Tabasco. Fue diputado por el PRD, imagínate, luego sale a PRD entre 1994 y 1997. Ha sido candidato a la alcaldía de Tabasco por Morena, la primera por el PRD en 1997, la segunda por Morena, como lo vemos en 2016. Este es parte del personaje de lo que viene siendo Romero Oropesa, un personaje que ha trabajado o que fue su oficial mayor de Andrés Manuel López Obrador, como lo vimos ahorita en este trabajo bien proyectado que nos hizo favor nuestro productor Lalo de llevarlo a cabo. Bueno, él estuvo en 2006 como oficial mayor, pero por eso vuelvo a repetir, aquí vamos a hablar de lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno de este personaje, que no le encontramos prácticamente mucho de qué hablar, ¿no? Del lado negativo, sino del lado positivo, lo vamos a decir el día de hoy. Este personaje, Romero Oropesa, pues bueno, él tenía como parte fundamental del trabajo de Andrés Manuel López Obrador acabar prácticamente con la corrupción en el año que fue que estuvo en la oficialía mayor, en el tiempo donde fue jefe de gobierno el mismo Andrés Manuel López Obrador. Digo, no todos los personajes son malos, y siempre me va a quedar esto en claro. Hay tantas personas buenas como personas malas. Yo no creo en los partidos políticos que tengan que ver con las irregularidades que pasan hoy en día, ¿no? Para mí, el partido político simplemente es la imagen, es el eslogan, es el logotipo para respaldar una inversión económica y poder mantenerse y solventarse durante muchos años. Así es. Yo pienso lo mismo que tú. En el caso de los partidos políticos solamente es el medio, ¿no? Mucha gente critica a las que están ahorita, por ejemplo, en el PAN, en el PRD o en Morena, de que estuvieron en el PRI. Pues estuvieron en el PRI porque antes no había otro partido, ¿no? Y si querías estar en la política, pues tenías que unirte a las filas del PRI, como es el caso de Andrés Manuel, ¿no? Todo el mundo, es que estuvo en el PRI. Pues sí, pero después hubo cosas que no les parecieron y se salió, ¿no? Pero en ese sentido, habría que hacer lo que estamos haciendo en este momento, que es desmenuzar a las personas, ver los perfiles, dónde han estado, qué cargos han tenido, y no solamente estar de acuerdo con el partido, con la imagen del partido, de que están en tal o cual, porque los políticos ya sabemos que en cuanto no les conviene, en cuanto los corren, en cuanto los traicionan, pues pueden cambiar de partido fácilmente. Así es. Y bueno, pues parte de eso es el trabajo que se ha mantenido durante muchos años en cuanto a Andrés Manuel López Obrador. La gente... Una de las personas más cercanas de Andrés Manuel López Obrador, pues es este personaje, Romero Oropesa, que bueno, desde 1988, como bien lo decía hace un momento, eran amigos o fueron amigos, se conocieron, hicieron una gran amistad y un trabajo en conjunto y en colectivo. Sin embargo, pues hasta ahí parece ser que vamos bien, ¿no? Que dices, Andrés Manuel López Obrador, bueno, es un personaje que sí va a haber un gran cambio, que sí va a evitar un acto de corrupción, sobre todo en estos lugares, Pemex, que es uno de los lugares donde más corrupción hay, donde más dinero por debajo del agua se mantiene, y dices, le doy mi voto de confianza, ¿no? Okay. También, por ejemplo, también el tema de los sindicatos, no todos, o la mayoría sabemos que las prestaciones que tienen los trabajadores de Pemex pues son de las más grandes que tienen cualquier sindicato, cualquier trabajador. Así es. Sin embargo, bueno, no es el único personaje que dio a conocer el día de hoy, ¿no? También tenemos al segundo personaje, creo yo que va a ser el más polémico durante la administración López Obradorista, por lo que llegó a pasar hace 30 años, es lo que yo te decía, ¿no? Como que se está reviviendo la época del año 88, ¿no? Ya en el equipo de Morena. Hay que recordar que Tatiana Cloutier en su momento, en campaña de Andrés Manuel, fue su coordinadora de prensa, ¿no? ¿Y quién es Tatiana Cloutier? Hija de Manuel Cloutier. ¿Y quién es Manuel Cloutier? Bueno, lo vamos a ver ahorita, ¿no? Y en esos momentos, en el año de 1988, un 6 de julio, consiguieron las elecciones, donde competía Cárdenas Solorzano, competía Manuel Cloutier por el PAN, el primer partido de oposición, y también Carlos Salinas de Gortari. Esos personajes se
mantenían al frente, sabían que iba a haber ya un cambio, porque la gente, como lo vemos en estos casos, ya estaba cansada de estos malos gobiernos, de esas malas administraciones, de las imposiciones que tenía este partido. Entonces, durante la trayectoria de el día de las votaciones, supuestamente a las 7 de la noche, en ese entonces, iban a empezar a salir los primeros resultados preliminares, ¿no? ¿Y ahí qué tenemos? Pero resulta ser que en ese entonces, el que va a ser ahora el encargado de Comisión Federal de Electricidad, por eso digo, le quedó como anillo al dedo, ¿no? A este personaje, pues él era en su momento secretario de Gobernación, ¿no? Y hablamos de Bartlett Díaz, ¿no? Bartlett Díaz. De Manuel Bartlett Díaz. Este personaje, como secretario de Gobernación, tenía un vínculo muy cercano con Comisión Federal de Electricidad, porque todo lo que pasara en ese momento tenía que pasar en manos de el secretario de Gobernación Federal, y en ese caso era Bartlett Díaz. Por eso se le atribuye como el precursor del gran fraude que se llevó en México, esta famosa caída del sistema. La caída del sistema, bautizada por el jefe Diego, por Diego Fernández de Ceballos, como la caída del sistema. Pero fíjate que Manuel Bartlett, no sé si le llegó la iluminación o ya se sintió muy culpable, pero el año pasado ya por fin admitió cómo estuvo todo eso del fraude, cómo se fraguó. Ahí estamos hablando la biografía. Ha sido titular de las Secretarías de Gobernación, Segov, y Educación Pública, ahí en la SEP. Experiencia en las secretarías. El político originario de Puebla, de aquí, es licenciado en Derecho por la UNAM y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Público y Universitario en París, así como el diplomado de Administración Pública en la Universidad de Victoria de Manchester. Manuel Bartlett fue secretario de Gobernación en 1988, cuando el entonces candidato priista Carlos Salinas de Gortari ganó las elecciones presidenciales a Cuauhtémoc Cárdenas, como lo estamos bien mencionando, que tuvo ahí una cierta injerencia. En 1993 fue electo como gobernador de Puebla, lo tenemos aquí muy cerca. En el año 2000 llegó al Senado de la República por su estado natal, así en Puebla. Así es. Aquí también actualmente es coordinador del grupo parlamentario del PT en el Senado de la República. Además es presidente del comité directivo del Instituto Belisario Domínguez y es integrante de las comisiones de puntos periciales, ¿no? A nivel federal. Pues bueno, esto es parte de, de manera general, lo que es Manuel Bartlett Díaz, ¿no? Sin embargo, es uno de los precursores, como lo estábamos platicando en su momento, de la famosa caída del sistema en 1988. Pero incluso él bautiza ese año como el año en que nace la famosa mafia del poder, ¿no? Que él admite que ya estaba dicha, ya estaba pactada el hecho de que iba a ganar Carlos Salinas de Gortari, y mucha gente también sabemos que la caída del sistema, además de ser eléctrica, hubo bastantes irregularidades en el sentido de que estaban robándose las casillas, ¿no? Quemando algunas boletas. Entonces, estamos viendo como gente que estuvo hace 30 años en el fraude, gente que pues sí tiene algunas experiencias, cuando estábamos platicando en las secretarías, esa gente regresa otra vez a ocupar cargos públicos, y no cualquier cargo, o no cualquier rubro, sino en el energético, como estábamos hablando. La Comisión Federal de Electricidad ha tenido bastantes problemas junto con su sindicato, ¿no? En el sentido de que están por deshacerlo, ¿no? Se están vendiendo a particulares, o se pretende vender a particulares. Entonces, estamos viendo que él va a tener bastante trabajo, y lo que yo propongo es que lo sigamos muy de cerca, en el sentido de que ya sabemos qué ha hecho, dónde ha estado, ¿no? En directa o directamente en el fraude. Ya lo dijo él el año pasado, ya lo admitió, como ya platicó cómo se fraguó todo esto, donde ganó Carlos Salinas las elecciones. Entonces, no perdamos de vista este tipo de personajes, porque los políticos no se crean ni se destruyen, solo se cambian de partido. Entonces, es que solo se transforma. Y sí se transforma, ¿eh? Se transforman, ¿no? Cuando se cambian de partido. Entonces, no hay gente ni buena ni mala, como lo estamos mencionando. Solamente tenemos que estar al pendiente de los actuares, de qué van a hacer, reprocharles si es que tienen alguna mala decisión. Entonces, eso es lo que ha hecho hasta el momento Manuel Bartlett Díaz. Hay que estar muy pendiente de él. Así es. Pues bueno, así como lo escuchan en esos momentos, Manuel Bartlett Díaz va a fungir como titular de la Comisión Federal de Electricidad. Es personaje que dio mucho de qué hablar en el año de 1988, en donde se cometió el gran fraude en México. La famosa caída del sistema, como bien lo decía mi estimado perro, fue dado a conocer. Están espantando de aquí
en el escenario, no hay nadie. Pero bueno, aquí, ¿qué es lo que pasa, no? Él, como dije, ese mismo 6 de julio de 1988, cuando se tenía que dar a conocer los resultados preliminares o empezar a arrojar lo que estaban dándose a conocer, resulta que se cae la luz, ¿no? Empieza a ver, obviamente, en ese momento, los otros dos candidatos de oposición, tanto Manuel Cloutier del PAN como Cárdenas Solórzano, se van a las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad para que puedan ellos dar a conocer la problemática y acusar de lo que se estaba dando. Sin embargo, fue hasta el 7 de julio en donde en ese entonces la Procuraduría General de la República dijo que pues simplemente habían tenido ellos 8 denuncias por delitos menores de lo que había pasado, pero fue hasta una semana después en donde ya empiezan a dar los primeros resultados, según del conteo de votos que se llevó de las casillas, de las urnas, y resulta ser que, bueno, Carlos Salinas de Gortari, pues digo, es muy curioso porque en ese entonces el gran fraude de la caída del sistema le dio a Carlos Salinas de Gortari el triunfo por el 50.36%. Pues estamos hablando de números mayores. Yo la vez pasada yo les había comentado que en la historia de México habíamos visto una contienda electoral que se hubiese ganado con números tan altos, ¿no? Que el 50% de los mexicanos llegara a votar a favor de un candidato, ¿no? Porque nunca lo habíamos visto. Pero resulta ser que en 1988, cuando se da esa famosa caída del sistema, Carlos Salinas de Gortari sí gana con el 50.36. Sin embargo, el tema, creo que Andrés Manuel López Obrador fue por un 52%, bajó el PAN por el 20 y tantos % y el 17% se quedó en el PRI. Pero en este entonces Carlos Salinas de Gortari se quedó con el 50.36 según el conteo de boletas. En un segundo lugar con el 31.12% se quedó Cárdenas Solórzano, y con el 17.07% de votaciones a favor se quedó el personaje de Manuel Cloutier. Así es. ¿Qué tan fácil o qué tan, para que se den una idea de qué tan fácil o qué tan difícil fue fraguar este fraude? Fue antes los resultados solo se van a conocer por teléfono, ¿no? O sea, se iban ahí contando los votos, llamaban al Instituto Electoral, le decían, oye, acá llevamos tanto, se va la luz y ya. O sea, eso fue suficiente para que la información no llegara a donde tenía que llegar para contar los votos y para que le dieran el resultado a Salinas. Pero ¿cómo no te va a hacer lo suficiente? Te quedas incomunicado. ¿Cómo van a hacer los conteos por medio de las computadoras? Se perdieron, no existían los teléfonos en ese entonces celulares, ¿no? O sea, fue un apagón generalizado en donde, ¿cómo te comunicas? Ni la tele podías ver en ese entonces. No se tenía la tecnología como ahorita, que bueno, se va la luz, tienes por lo menos las redes sociales, el internet, el celular, con el 40-50%, y si tienes una batería extra, a todo dar. Pero si no, pues en ese entonces no había nada, ¿no? Se queda sin nada, hacen los movimientos, hacen todas las movilizaciones, los grupos de oposición, y resulta ser que de la nada, una semana después, la misma Comisión Federal de Electricidad, donde ahora Manuel Bartlett Díaz va a ser el titular, da como ganador a Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué más podemos decirles? ¿Tú crees a lo mejor que habrá sido designación Andrés Manuel ponerlo en la Comisión Federal de Electricidad, o que le hayan dicho, oye, yo tengo experiencia, yo tengo en mi currículum, tengo experiencia en la comisión, puedes ponerme ahí por favor? O sea, yo creo que habría que buscar un cambio, pero sí necesitamos gente nueva. O sea, sí, la gente con experiencia, sí, bien por ellos, han estado en algunas secretarías y han desempeñado a lo mejor un buen trabajo o un medianamente buen trabajo, pero en este momento, en esta parte de la historia de México, sí necesitamos nuevos rostros, que a los que no les conozcamos, pues, fraudes, ¿no? A los que no les conozcamos ahí algo que sí, todos tenemos cosas que nos pisen, pero esta colota de un fraude, o sea, de un fraude donde ganó Carlos Salinas de Gortari, pues sí, no se puede ignorar.
No, pero fíjate que más allá de lo que estaba pasando con lo que pasó este 6 de julio de 1988 y una semana después donde le da Comisión Federal de Electricidad el triunfo al mismo Carlos Salinas de Gortari, lo más crítico que tiene este personaje de Manuel Bartlett Díaz, podríamos decir, a lo mejor él, antes de que abriera, ¿no?, la boca y dijera y empezara a decir todo lo que pasó en su momento, creo que si hubiera callado y no hubiera dicho ni una sola palabra, todo hubiera cambiado. A lo mejor iba a ser el probable, ¿no?, el presunto, pero ya no se le achacaría la responsabilidad del fraude de 1988. Sin embargo, él habló, pero lo que más fue criticado fue que una semana después de que este personaje, después de cometer el fraude, de hacer el apagón, de dar la orden de que bajaran toda la luz para que se dejara de llevar el conteo de los resultados preliminares, él sale a decir, después de que dicen, bueno, el ganador con un 50.36% va a ser Carlos Salinas de Gortari, su próximo presidente de la República. La gente estaba enojada, furiosa. Hay que recordar, a ver si producción nos puede mostrar algunas imágenes de lo que pasó en el 88, en donde prácticamente la gente estaba furiosa en ese entonces. La gente, hubo una gran movilización. Ahí vemos a Carlos Salinas de Gortari, vemos ahí al exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, en donde, bueno, esa foto muy memorable, histórica, en donde dice Manuel Bartlett Díaz y solicita a los diferentes partidos políticos, en este caso al PAN y a la oposición de Cárdenas Solorzano, y les dice: respeten la voluntad del pueblo. Carlos Salinas será su próximo presidente de la República. Eso fue lo que criticó más los actuares del mismo Bartlett Díaz, que hoy por hoy va a ser el próximo titular de Comisión Federal de Electricidad. Repitiendo cargos que yo creo que, así como las leyes de bajarle los salarios a los altos funcionarios, también debería haber una ley de no repetir cargos, ¿no? O sea, ya basta de repetirlas. A lo mejor por un partido, ya fui senador por un partido, a lo mejor voy a ser senador por otro partido, ahora voy a ser legislador por otro partido. Eso ya también debería terminar. Estamos viendo que el círculo de poder es muy pequeño, se conocen desde hace muchísimo tiempo, y que estén brincoteando de un lado a otro para seguir arriba, para seguir en el círculo de poder, eso también se debería de quitar. Andrés Manuel, necesitamos esta sugerencia, por favor. Y más que sugerencia, como nosotros hemos dicho, ahí vemos la parte donde Manuel Bartlett Díaz da ese informe y dice y solicita que se respete la voluntad del pueblo que mexicano. Desde hace 30 años se ve bien anciano, ¿eh? Me parece que no ha envejecido mucho después de eso. Parece que sí, en verdad fue modificado, supongo yo, porque veo que no ha cambiado mucho. Bueno, ahí vemos a esos personajes, a Jorge Alcocer, que era comisionado en ese entonces del PMS, ¿no?, el partido que estaba en su momento en contra de el movimiento, la movilización. ¿De la oposición? ¿No? En toda la oposición en ese momento. Obviamente sí fue muy criticado. Obviamente también vemos que se destapó este gran fraude, que por cierto hay imágenes, ya a lo largo de los años empezó a surgir algunas imágenes en redes sociales de las boletas que quemaron a favor de Cárdenas Solorzano, ¿no?, que aparecieron muchos años después. Vemos ahí la movilización tan grande. Eso fue en el Estado de México, en donde pues, obviamente pues ponen ahí, defienden este delito, no defienden el voto. Una pancarta que decía que Victoriano Huerta igual a Salinas. Así es. Exigimos nuevas elecciones. Eso fue en Jalapa, Veracruz, en ese entonces, en 1988. Vemos ahí a Cárdenas Solorzano, Acapulco, Guerrero. Obviamente una movilización increíble. Creo que fue mucho más grande las movilizaciones, si no exagero, no voy a dejar mentir. Se hizo más grande las movilizaciones, que hubo en 1988. Podemos ahí ver el Zócalo de la ciudad. El Zócalo, que cuando a Andrés Manuel López Obrador le robaron el triunfo en el año del 2006 con Felipe Calderón. Pues es que estamos en la época de las redes sociales, entonces tú te puedes quejar cómodamente desde tu sillón y no es necesario ir a marchar, pero en ese momento sí, para sentirse la presencia de la gente, pues ya. Él fue a la ciudad universitaria. Ahí.
el 18 de ese mes, obviamente sabían y estaban en contra de lo que estaba pasando. Y es algo increíble porque fue muy descarado este fraude que pasó en el 88. Fue muy descarado como el mismo Manuel Bartlett Díaz, años después, dice, sí, pues ahí nació la mafia del poder y pues desgraciadamente ya estaban las negociaciones estipuladas y pues ni modo de echarlas para atrás, ¿no? Sí, él dice que ya Carlos Salinas había hablado con los dirigentes del PAN para decirles, oye, ¿sabes qué? Voy yo y hazle como quieras, como lo dicen popularmente. Entonces, el fraude nada más fue el pretexto, ¿no? Para darle, para que no hubiera conteo, para que no hubiera, oye, es que tantas boletas están en tal lado y dicen que ganó Cárdenas, ¿no? El fraude nada más fue el pretexto para darle la victoria, porque ya desde antes se tenía pactado que él iba a ganar. Así es. Y bueno, es tanto así, perdón, que ya estaba, o como bien lo dijo Manuel Bartlett Díaz, ya estaba negociada la presidencia de la República con Carlos Salinas de Gortari, que también incursionó o participó en este delito electoral, pues nada más ni nada menos que pues, el jefe Diego Fernández Ceballos. Este personaje que traicionó en su momento a Manuel Cloutier en el Partido Acción Nacional para que se llevara a cabo el fraude, pero ¿cuál fue el trabajo de Diego de Ceballos? Decir, ya la perdimos, ¿no? Dejar todo, echarse para atrás, echar toda la movilización para atrás y ya no hacer absolutamente a favor de una decisión que le pertenecía a los mexicanos y no se respetó en ese momento. Como bien dice, haya sido por negociación o no, se cometió ahí un fraude. Estuvo participando Manuel Bartlett Díaz, que ha sido precursor y se le atribuyen algunos otros movimientos que ha hecho a lo largo de la historia. Y que por cierto también cuando entró a las filas o a las bancadas de Morena, fue muy criticado porque dijo, en esas elecciones no va a haber fraude, y muchos se burlaban de eso, ¿no? No como en las otras. No como en las pasadas. No como en estas, no porque como en las pasadas. yo estoy en Morena. Ándale, porque ya estoy en el equipo ganador. Hablando de jefe Diego, pues, ¿a quién estuvo apoyando en las pasadas elecciones? Nada más que a Ricardo Anaya. A Ricardo Anaya. Entonces, le estamos diciendo, son las mismas personas, nada más es un juego diferente, nada más ocupan otros títeres, no ocupan otras nuevas personas para que sean el nuevo rostro, pero hay que estar muy pendiente para que no suceda lo mismo de hace 30 años, ¿no? Muchas veces lo has dicho en este programa, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, y en este caso es un pasado electoral, es un pasado político que si no nos ponemos truchas, pues que así nos van a chingar a todos. Así es, desgraciadamente así es, y siempre se ha marcado, el que no conoce su historia tiende a repetirla, y lo estamos reviviendo en estos momentos, lo que pasó en el 88 y actualmente en 2018. Mira. Y hablando de presunciones, hablando de que si es presunto culpable o no, hay una imagen que le mandé a producción antes de salir del programa. ¿Cómo no? Hay una imagen, quítame esa imagen también, por favor. No, para que quedamos en fondo de pantalla, ¿no? Esa imagen no te la mandé. Hay una imagen donde también a Bartlett se le acusa de ordenar el asesinato de un periodista que estaba investigando las cuestiones del narcotráfico, las cuestiones del fraude. Lo acusan de mandarlo a asesinar. En esta investigación estaba organizada por la CIA. Nos estaban echando la mano ahí los gringos con esta investigación. Y acusan a... Ahí lo vemos. Aquí lo tenemos, miren. Quiero recalcar, bueno, están haciendo algunas declaraciones que hizo Rafael Caro Quintero. Sí, quiero recalcar que Manuel Bartlett fue quien fue secretario de Gobernación en México, no nada más dio orden de asesinar a Enrique Camarena, él también dio la orden de asesinar al periodista Manuel Buendía, este último que investigaba al involucrado de la Agencia Central de Investigación con el narcotráfico de México. Aseguró en una entrevista en la que además pidió al presidente de México, Enrique Peña Nieto, o sea, todavía es presidente, que ordene la aprehensión del senador, en fin, que se juzgue estos actos, ¿no? Entonces, estamos hablando de la presunción de que Manuel Bartlett mandó a asesinar a un periodista que ojalá y los periodistas no mueran nunca más, porque es una de las profesiones más riesgosas, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, pero esta acusación es muy, muy grave, ¿no? O sea, mandar a matar a alguien porque te están investigando algunos de tus negocios, algunos de los rubros en los que tú estás involucrado es demasiado culpable, ¿no? Así es.
Pero bueno, eso es parte de lo que está sucediendo, es parte de lo que Andrés Manuel, no sé si bien o mal, está dando a conocer de lo que se van a llevar a cabo durante los próximos 6 años. La gente que va a estar ahí, ¿no? Dirigiendo, moviendo este tipo de dependencias, este tipo de instituciones. Digo, es lamentable que desgraciadamente el círculo político se ponga muy abstracto, ¿no? Que en lugar de que generen nuevo personal, a nuevos políticos, hay nuevas corrientes, se queden rezagados con los anteriores, con los mismos personajes que yo siempre he criticado. Estos personajes que han sido criticados, que han sido señalados, que han sido acusados por los mismos mexicanos y que gracias a ellos ya no se les quiere o ya no se confía en un partido político y que ahora, hoy por hoy, se cambian al partido de Movimiento de Regeneración Nacional y pasan a ser borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, ya su pasado del fraude ya se limpió completamente, ya no van a ir a la cárcel, ya no va a pasar nada, ya no van a hacer nada. Creo que no podemos permitir que eso se siga dando, ¿no? He visto algunos comentarios en redes sociales donde dicen que confiemos ciegamente en nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Él sabrá por qué los puso ahí. Yo opino que es torpe confiar ciegamente en cualquier persona, ¿no? No solamente en el presidente. Es torpe confiar ciegamente en algo. Así como también es torpe deslindarse de la responsabilidad política que todos tenemos como ciudadanos. Entonces, no sirve esta parte en la que, ok, ya ganó tal, pues ya no me involucro, no estoy al pendiente, no sé a quién pusieron. Y tampoco sirve confiar, bueno, lo puso por algo, ¿no? Confío en él, sí lo conoce, porque simplemente por lógica o por sentido común, son tantas las personas que están involucradas en el partido Morena que Andrés Manuel no tiene a lo mejor el tiempo de conocerlos a todos, ¿no? O la dimensión de saber qué han hecho, qué no han hecho, ¿no? Entonces, deberíamos estar cuestionándonos a quiénes están poniendo, quiénes son, qué han hecho, dónde han estado, y no solamente pensar que están ahí porque les dieron la confianza de estar, ¿no? Porque muchas veces son negocios ya pactados, como lo estábamos diciendo, y es una realidad, o sea, no podemos cegarnos a no pensar que están ahí porque pues algún favor, ¿no? Algún huesillo de tiempo atrás, o sea, son cosas que suceden en la vida política y que Morena no está exento de este tipo de cosas porque muchas veces se cuestiona a Morena porque el viejo PRI ahora es el nuevo Morena, ¿no? Entonces hay muchas personas que han estado en otros partidos que ahora están con Morena, que no debemos perderles la pista, que no debemos de confiar ciegamente en ellos solamente porque están vistiéndose de guinda, solamente debemos saber quiénes son y cuestionarles su trabajo. Eso sí, creo que los mexicanos tenemos muy bien claro todo lo que está pasando actualmente. También tenemos estos grandes dichos, refranes, etcétera, de la vida, de lo que vivimos y lo que acontece en nuestra vida, ¿no? Y bien dice este viejo y conocido refrán, que viejo, árbol torcido, Jamás árbol que nace torcido, jamás su tronco adereza, ¿no? Y es eso lo que estamos viendo, y esa es la parte que nosotros estamos criticando. ¿Cómo es posible que después de que el mismo Andrés Manuel López Obrador tachó, descalificó, mencionó, señaló a este tipo de personajes, ahora formen parte de su nueva dirigencia, ¿no? Por este cambio de las segundas oportunidades, del perdón? Creo que en esa parte sí me quedo yo en un mal sabor de boca con el mismo presidente de la República, ya electo, Andrés Manuel López Obrador. Yo sí quería o confiaba en estos cambios de, por lo menos ver a uno o dos dentro de la cárcel, ¿no? De ahora sí te pasaste de la línea, carnal, esta no te la presento. Ya sea por lo que le hicieron en su momento o porque en verdad hicieron un mal trabajo durante muchísimos años, durante sus sexenios, durante los diferentes puntos que trabajaron en dependencias, este tipo de encuentros. Pero bueno, Manuel Bartlett Díaz actualmente pues fue nombrado como nuevo titular o dirigir la Comisión Federal de Electricidad y pues bueno, tenemos que esperar qué es lo que va a pasar en 6 años con este personaje dentro de esta fila de comisión. Que algo muy importante que decías, mi estimado perro, acusado de amagar, de amenazar, de asesinar a diferentes, no nada más periodistas, actores políticos o personajes que ve a él que son a cualquier opositor de peligro.
Sí, cualquiera que esté investigando o esté haciendo algo que a él no le parezca, de eso se le acusa, de mandar a matar, de amedrentar pues creo que son viejas mañas que sí tenía el PRI y que espero que en general se quiten, pero son que no hay nuevos políticos. O sea, yo no pido que tengan chavas de 18, 19 como pasó Con la presidencia, como pasó ¿no? en la presidencia de este municipio. Yo no pido que sea eso, pero que no hay nuevos políticos que no se les conozca alguna mancha, algún fraude, algún escándalo, que no los hay. O sea, de verdad, la clase política, el círculo de poder está tan mafiado que no existen políticos que no tengan algún signo de corrupción, de fraude. O sea, Es lo que yo voy, ¿no? Y es a donde nosotros nos estamos apegando. Desgraciadamente, digo, acabo de ver un comentario que dice Chayote, ¿no? Hablo todavía, no es presidente. No es presidente. Es presidente electo, mi estimado Ángel Izquierdo Alejandro, del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos hablando de que Andrés Manuel López Obrador ya dio a conocer parte del personal que estará al frente de este nuevo gobierno, ¿no? Y entre ellos está Manuel Bartlett Díaz. A lo mejor acabas de conectarte, mi estimado Ángel, pero ya hablamos de Romero Oropesa, que es una persona también muy cercana de Andrés Manuel López Obrador. A él si no le encontré yo nada, yo tampoco tengo que decir, es corrupto. La verdad, busqué en redes sociales, internet, en todo lo que se pudo haber hecho y no vi absolutamente nada, ¿no? Y no es que busquemos para encontrarles algo, no es que esperemos buscar encontrar algo, pero la labor periodística es esa. O sea, es investigar quiénes son, qué han hecho, dónde han estado, de qué se les acusa, de qué se les solicita. Hablamos el día de ayer, ¿no? De cuántos libros había publicado el otro personaje. No me acuerdo su nombre porque tengo una mala memoria. Pero estábamos hablando de las cosas, o sea, esa es la labor periodística. Investigar quiénes son, qué han hecho, dónde han estado y dar a conocer esos datos. No solamente esperar a encontrar algo sucio, que a nosotros créanme, como lo dije hace rato, que no hay políticos que no tengan mancha de corrupción. Nosotros nos encantaría cuando buscáramos en redes sociales, en internet, en libros o en todas las fuentes de información, que no encontráramos nada. Pero desgraciadamente, pues son políticos que han estado desde hace más de 30 años en el poder, en el círculo de poder, y su cola tienen que le pisen, entonces hay que recordárselos para que no se les olvide. Así es, y para que también si hay algún error, no digan, es que yo no, es que el gobierno de Andrés Manuel, es que porque él falló. No, fallaron las personas que están poniendo al frente, y este es parte de la biografía de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, afortunadamente a Romero Oropesa no se le encontró nada. Manuel Bartlett es el personaje creo que más conocido, como lo dije en su momento, para llevar a cabo un trabajo a nivel federal, que es tener la Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, también hay una última personaje, ¿no? Mujer, que también fue dado a conocer por el mismo Andrés Manuel López Obrador, que va a ser ella la próxima secretaria de Energía, ¿no? A nivel federal. La próxima secretaria de Energía, y estamos hablando de nada más y nada menos de Rocío Naile, ¿no? Hace rato tú nos estabas comentando, perro, un problema que tuvo más que Rocío, su esposo, ¿no? Dentro de las filas de Pemex. Exactamente, estamos hablando de que, dentro de las cuestiones laborales de ella, por ejemplo, dejó de trabajar 20 años y no por cualquier cosa, y digo, no es que la esté yo acusando de algo, pero ella dejó de trabajar 20 años para volverse ama de casa, regresó gracias a las conexiones que tenía, y más que ella, después de todo lo que investigamos, de toda esta labor periodística que hacemos, encontramos que su esposo, Luis Peña Peña, fue cesado del cargo de director de Pemex por irregularidades encontradas con la notaría, en la notaría principal de Pemex. O sea, fue cesado de su cargo, fue jubilado, por así decirlo, ya tú ya no puedes estar aquí. Entonces es por eso que yo creo que además de ser ella petroquímica, que volviendo a lo mismo, ella debería estar en la Secretaría de Pemex. Yo creo que no está regresando allá por las cuestiones por los problemas que tuvo su esposo en ese rubro. Y también acusan a su familia política, es decir, a los familiares de su esposo, que ellos están en Veracruz, están en algunos puestos políticos de ayuntamiento. Los acusan de ellos de haberlos puesto por dedazo, porque se presume que muchos no tienen ni la preparatoria, o sea, así te lo digo, muchos familiares políticos de ella no tienen la preparatoria, y mucha gente de Veracruz se queja porque la familia de su esposo, repito, Luis Peña Peña, que nada que ver con Peña Nieto, ¿no? Aunque estamos hablando de gente burra,
Son puestos en cargos públicos por dedazo. Ahí estamos viendo A Rocío a Naile. Rocío Naile. Es la encargada, la nueva encargada de la Secretaría de Energía, que no estamos hablando de cualquier secretaría, estamos hablando de todos estos problemas, de todas estas cosas de las refinerías, de los sindicatos, ¿no? De Pemex, de CFE. Estamos hablando de que ella va a tener un puesto muy importante. Me parece que es bueno que algunas mujeres ocupen puestos importantes, pero volvemos a lo mismo, que no hay personas, que no hay políticos, que no hay representantes que no tengan una mancha, que no tengan signos de corrupción, que no tengan algún escándalo en su haber. O sea, podríamos buscarlos. Quizá a ellos no se les da la oportunidad. Así es. Pero bueno, eso es parte de la vida, bueno, de parte de lo oscuro, ¿no? De Rocío Naile. Sin embargo, estamos hablando del esposo, sí tiene mucho que ver. Y creo que también, y concuerdo contigo, mi estimado perro, es una de las razones principales por las cuales no va a estar al frente de Pemex, ¿no? Sabiendo que ella tiene la preparación, y lo estoy diciendo abiertamente, para no digan, chayotero, ¿no? No, tiene la preparación, la mejor preparación, creo yo, para poder dirigir Petróleos Mexicanos, ¿no? Sin embargo, por ese oscuro pasado, y además, les voy a recordar, hay otra parte que sí es de ella, ¿no? Que pensaban que no era de ella, pero sí es de ella, porque sí tiene un oscuro en su pasado. Todos, ¿no? Pues bueno, resulta que Rocío Naile tuvo alguna confrontación en algún momento en el año 2016, sobre todo con el periodista, si no me equivoco, José Luis Ortega Vidal. Este personaje que escribió en una de las columnas en el año 2016, es que una de las columnas en donde describía la forma de ser de esta personaje mujer, además de lo que sucedió en su momento con su esposo Peña Peña, pues bueno, él publica una columna, el cual se llamó Rocío Naile y sus mira, hasta ni yo me entiendo mi letra, ¿no? Y su claro obscuro, brillante crítica, dice él entre dos puntos, cacique o perversa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí describe a una Rocío Naile, que es una persona que fue acusada de ser muy impositora en sus decisiones. Había mucha imposición en ella. También se le acusaba de que era una persona que se enojaba, de un carácter muy explosivo, y que en esa situación pues ella llegaba a decir cosas sin sentido, ofensivas hacia otras personas, y también la acusan o la tachan de ser una mentirosa, ¿no? Porque le explica en su columna o en su artículo que la misma Rocío, después de que fue acusado su esposo, porque también hubo un momento en el que ella se le involucró en este relajo, sabiendo que trabajó también en Pemex, Rocío Naile, ella dice que o descalifica todo lo que salió a conocer en este medio, porque pues, decía que era un personaje que no tenía escrúpulos periodísticos y que no tenía todo el conocimiento. Y ella dice, es que yo no tengo nada que ver porque yo me salí un año antes de que acusaran a mi esposo, ¿no? O sea, un año antes yo ya no estaba ahí. A lo mejor se tardaron en inculparlo, a lo mejor se tardaron en inculparlo, pero los fraudes, los desfalcos, los desvíos no se hacen de un día para otro, ni de un año para otro. O sea, que lo hayan descubierto después de que ella salió es algo diferente, pero al fin y al cabo no podemos negar que la relación, hasta de cómplices, si tú quieres, de una pareja, pues es evidente que ella sabía de todo este tipo de cosas. Así es. Y esa es parte de la historia o la trayectoria de los personajes que hoy por hoy pues forman parte o van a formar parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. En verdad, quiero agradecer a todas las personas. Pasar el segundo tema, que ya nos quedan muy pocos minutos, por cierto. Esther Ortega Soria dice, qué mal, ¿no? Qué mal, qué mal. Todo lo que estamos haciendo está mal. Está mal. Y en verdad sí está mal, ¿no? Vemos personajes que no tendrían que estar ahí. Digo, sí hay que darle oportunidad a los que sí han trabajado bien, o más o menos bien, pero también en el caso de Bartlett, a mí se me hace lo peor que pudo haber decidido el mismo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Creo que sí tendría que haber un voto de castigo en cuanto a la decisión de dejarlos o seguir trabajando y seguir percibiendo recurso o erario público.
¿no? Pues no sé si un voto de castigo, no sé si unas elecciones, pero primero nosotros como sociedad, como pueblo que eligió a Andrés Manuel López Obrador como presidente, nosotros tendríamos que estar al pendiente de la gente que están poniendo, y en el momento en el que nosotros nos detectemos, demos cuenta que hay algún desfalco, algún escándalo o algo mal hecho, tendríamos que hacérselo notar de una manera imperante, o sea, tendríamos que hacérselo notar muy recio para que Andrés Manuel López Obrador pueda entender, no sé las razones, o sea, te digo que muchas veces, yo de verdad creo que todos los partidos pues ponen a alguien, ya sabes que por algún favorcillo que le debían ahí, ¿no? Pero en el momento en el que nosotros nos demos cuenta que está haciendo algo mal, algún desfalco, algún desvío, algún escándalo, hacérselo notar al presidente como podríamos hacerlo notar a cualquier otra persona que haya sido electa, para que él tome la decisión, o sea, presionarlo, ¿no? Presionarlo, recordarle, oye, ¿por qué lo pusiste ahí? ¿Por qué si estuvo en este fraude? ¿Por qué si estuvo en este partido? ¿Por qué si se le acusa de esto? ¿Por qué lo pusiste ahí? O sea, no nada más confiar ciegamente. ¿Y qué pasa cuando confiamos ciegamente en el partido? ¿Qué pasa? Pasa lo que pasó en Morelos, ¿no? Y no hablo de que Cuauhtémoc Blanco sea gobernador, sino hablamos de también en Cuernavaca Morena ganó sin candidato. O sea, la gente que estaba ahí no se enteró que primero habían puesto a un fulano, luego el mismo Morena dijo, no, es que él ya no va, vamos a bajar la candidatura de él, vamos a subir a otro. Entonces, por proceso de tiempo, ya no logran, logran bajar la candidatura del primero, pero ya no logran subir al segundo. Entonces, todo el mundo votó por Morena allá en Cuernavaca y no hay candidato. Así es. También el el otro fulano que ganó estando en la cárcel también. O sea, este tipo de cosas pasan porque le dan un voto de castigo a los otros partidos. Yo sé que mucha gente está harta, entiendo el hartazgo de la gente. Yo también crecí escuchando que mis papás se quejaban del PRI, que mis abuelos se quejaban del PRI. Entiendo eso. Pero no me parece justificable para solamente dar un voto de confianza y un voto de castigo a los otros para que pasen este tipo de tonterías. Así es. Pues bueno, es lo que se está llevando a cabo. Desgraciadamente, saludos a María Eugenia Ábalos, como siempre, gracias por contactarnos. Carmen López Estrella, también saludos. Daniel Hernández García, puro ratero del PRI, nos dice. Pablo de Jesús Cano Espinosa, saludos también, hermano. Diego Córdoba nos está viendo. Es bien chido eso. Es bien chido ese cuate. Ángel Izquierdo Alejandro dice, Chayote, hashtag AMLO todavía no es presidente. Yo no hablo de que si eso no es presidente, Julio César. Perdón que te interrumpa, pero ¿no te parece que es el primer candidato electo que está actuando como presidente y que nosotros como sociedad estamos dejando que lo haga, aun cuando no ha tomado posesión? Y eso también es peligroso porque ahorita estamos hablando de él porque está haciendo cosas, ¿no? Porque está dando sus ruedas de prensa, porque está designando quién va a estar en el gabinete, quién va a ser secretario de Energía, pero no podemos dejar de lado que Peña Nieto todavía es presidente y pues estamos hablando ayer de la deuda que va a dejar. También tenemos que estar al pendiente de qué va a pasar con él. No sé si en la euforia de que todo el mundo está en el ojo con Andrés Manuel, él podría hacer algunas cosillas, ¿no? Entonces, creo que es la primera vez que un candidato electo está actuando ya como presidente cuando todavía no está tomando posesión, y es por eso que estamos hablando de él. O sea, no es porque... Estamos hablando de él porque está haciendo cosas. No sé si él estuviera en su casa. Si no estuviera haciendo nada, creo que ni sí, él dice, bueno, ya ganó y estoy en mi casa. ¿No? Se está descansando para tomar bríos y para tomar fuerzas para tomar el poder en diciembre. Pues no estaríamos hablando de él. Pero estamos hablando de él porque sale a dar sus ruedas de prensa y sale a dar sus anuncios. Entonces, ¿te has dado cuenta? No tenemos ni un día de descanso, ¿eh? No hemos hablado diciendo, no, pues vimos a Andrés Manuel en la playa, no, ya en sandalias. No, pues él está trabajando y nuestro deber como periodista es informar. Julio César Sastre también, saludos. Jimena Villalobos nos dice, hola bebé, ¿cómo has estado? Saludos en verdad y besos enormes. Yo sé que tienen muchos comentarios hacia nosotros como chayoteros y como que nos pagan, pero por favor, de verdad, si van a hacer una crítica, háganla con algunos argumentos, porque yo sé que los hashtags aparentemente sirven, pero en realidad no, porque ustedes creen que los cuentan y los numerizan. No lo hacen. Si van a hacer una crítica a lo que estamos diciendo, o van a apoyar, o van a aportar algo, o van a decir, ay, estás equivocado por esto, hecho, fechas, datos, no solamente hay algunos comentarios como chayotero, que yo lo dije el programa pasado, hasta este momento ninguna de las personas que nos está diciendo chayoteros me explica
¿por qué se le denomina chayotero, no? Entonces, eso de andar diciendo, porque mucha gente lo repite, porque mucha gente dice, ay, ¿cuánto te pagan? Pues también no lo hagan, ¿no? No sean malos ganadores, por favor, ya. Sí, no sean malos ganadores, así como hay malos perdedores, también no sean malos ganadores. Aquí simplemente se hace una crítica constructiva de lo que está pasando, los actuales de Andrés Manuel López Obrador. Sean buenos o las manos, pues así, mira, mejor como Jimena Villalobos, hola bebé, ¿no? Para ti, para mí, para quien sea, No saludos, sé, es verdad. Para Lalo. Para Lalo, para producción, ¿no? Para todos los que estamos aquí presentes. Pero en verdad les queremos agradecer que sigan día con nosotros de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche aquí en la radiografía, ¿no? Y como siempre, agradecer a los socios mayoritarios que me dieron la oportunidad de estar de nueva cuenta contigo, mi estimado perro. Creo que les gustó el programa. Sí, quisieron que se repitiera este experimento de perros productores con la radiografía. Y espero que no sea la última vez, espero que no nos cesen el programa o esta conjunción. Así es, y bueno, como siempre, por ahí decían que estuvo muy perrón el programa de ayer, ¿no? Espero que termine igual el día de hoy. En verdad, a todas las personas. Javier Morales nos dice, oye bro, ¿dónde están las instalaciones de Contraparte? Mira, la verdad, yo nada más, como las hormigas, nomás sé llegar, ¿no? Pero ahí, si entras a contraparte.mx, tendrán toda la información que ustedes requieren, tenemos nuestro directorio, lo pueden ver sin ningún problema, mi estimado Javier. Igual estamos para servirles, pero bueno, ya pasando de tema y viendo también de los actuales, de lo que está sucediendo con estos cambios ya para las instituciones de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, pues este último tema que también está vinculado a ello, que por cierto, por eso me causa mucha extrañeza, en donde Andrés Manuel dice que se van a respetar las relaciones sindicales, pero, alto ahí, ¿no? Dice que va a detener los flujos de dinero, las comisiones, pero habla exclusivamente de Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Pues yo creo que es también los rubros donde tienen ahorita más injerencia, ¿no? Precisamente el día de hoy es donde ya designó quién podría estar en cada cargo. Todavía las personas que le estamos diciendo todavía no están en los cargos, solamente son las designaciones previas a que Andrés Manuel tome el poder. Yo creo firmemente que los sindicatos sí deberían si no desaparecer, sí modificarse. Entiendo que es por la protección del trabajador, sí lo entiendo, pero están muy mafiados en cuestiones de las plazas, ¿no? En cuestiones de que, pues, como si fuera alguna logia o algún tipo de secta, ¿no? Si eres hijo, sí puedes acceder a este tipo de programas, sí puedes acceder a este tipo de plazas, pero si no eres, aunque seas una persona preparada, con estudios, con experiencia, te es muy difícil entrar a este tipo de trabajos donde puedes aportar grandes cosas. Sí creo que deberían frenar la mafia de los sindicatos, pero no nada más en estos dos rubros, hablamos también del sindicato de maestros, ¿no? Donde muchas veces hemos reportado aquí que está lo del CENTE y la CENTE, que mucha gente tiene ahí confusión con cómo si es él o la CENTE. Creo que no solamente debería limitarse a estos dos sindicatos, creo que hay más sindicatos donde puede frenar la corrupción, frenar el tráfico de dinero, el tráfico de influencias. ¿Por qué limitarse si ya estamos en la transformación del país? ¿Por qué limitarse a estos dos sindicatos? Así es. Y bueno, es un tema que yo sí concuerdo, ¿no? Creo que no nada más tendría que ser dos sindicatos, hay mucho más. Hay que recordar que sobre todo en el caso de la CENTE, ¿no? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE con sede casa, tuvo algún tipo de pacto, trabajo a favor de Andrés Manuel López Obrador, puesto que él le dijo en su momento que establecería cambios en la reforma educativa y también los iba a privilegiar, iba a haber insumos, aumentos salariales en el sector docente. En el caso del CENTE, ¿no? Del sindicato, porque es la diferencia entre la CENTE y el CENTE. No pudieron pensar en otro nombre. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores, pues bueno, vemos en esta parte que ahí gente se involucró muy cercana de el Ester Gordillo a las filas de Andrés Manuel López Obrador, desde sobrinos, ahijados, etcétera, 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 ¿no? Y es por eso que sí me causa un poco de ruido la parte en donde pues nada más va a mantener
estos dos sindicatos vigilados por el tema de lo que estábamos hablando, ¿no? Que son acabar con los excesos. Hay que recordar que sí, son muy excesivos estos personajes actualmente. Vemos que también, tú lo decías, mi estimado perro, la parte en donde estaba o está en su momento dándose a conocer todos esos actos de corrupción por cada uno de ellos, ¿no? Y es algo que no tendría por qué estar sucediendo. Y bueno, las comisiones, esas famosas comisiones, ¿no? Que estás en un cargo y te dicen, ¿sabes qué? Te vas a ir de comisionado en tal lado, ¿no? Te vas a ir en comisionado para aquí o para allá, para que al final ya no estés trabajando, ¿no? Los famosos avionazos. Yo pensé que te referías a las comisiones de, mira, te voy a pagar tal cosa o te voy a subir de nivel, pero móchate con una comisión para acá, ¿no? Porque así son, o sea, y es que... Y es parte, o es sea, parte. Hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, en gobierno, que está en el sindicato y que se sabe que ya no les pueden hacer nada, o sea, pueden no llegar al trabajo, pueden estar ebrios en el trabajo, y se sabe que no los van a correr, ¿no? O sea, nada más los van a cambiar o de puesto, los van a mandar a otro lado, pero no, o sea, no recibirían una sanción que a cualquier trabajador que estuviera, no sé, en una fábrica o en un trabajo donde no tuvieran sindicato, pues podrían incluso correrlo por ese tipo de acciones, ¿no? Así es. Pero bueno, eso es lo que está pasando, así es como cierra ese fin de semana con el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo ya de la República Mexicana. Tendremos que ver cómo va a iniciar el próximo lunes, con qué buenas noticias o malas nos van a dar. Por nuestra parte, agradecemos a toda la gente, mi estimado perro, lo que se hace día con día para llevar a cabo la programación de Contraparte.mx. En verdad agradecer a la gente que nos ve a través de redes sociales en Facebook por Hoy Contraparte, y también a lo que les gusta ver todas nuestras repeticiones de los programas, haciendo los análisis como el día de hoy que manejamos a cada uno de los personajes en YouTube, por Contraparte.mx, nuestro canal, no, si no me equivoco. No te equivocas. Así es. Fabián Gómez, saludos jóvenes, en verdad un placer. A nombre del titular Fabián Gómez les agradecemos el que sigan día con día en su programa de radiografía. Mi estimado perro, como siempre, un placer el que estés con nosotros. ¿Cuál siempre? Nada más fue ayer y hoy. Y los que faltan. Eran los que podrían faltar. Los que podrían faltar, ¿no? Sí, gracias a aquellas personas que nos vieron, un gran saludo. Y de verdad, o sea, si tienen dudas de lo que estamos diciendo, pues tienen internet, están viendo esto, o sea, vayan, dense una investigación. Ahí tienen los nombres, ¿no? Manuel Bartlett, tenemos a Rosario Naile y a Romero Oropesa. O sea, pueden investigar y hagan también sus propias conclusiones, ¿no? Nosotros tratamos de desmenuzarles la información que nosotros recabamos en la labor periodística, pero si no tienen inconveniente, también pueden ir a investigar un poquito, que es lo que yo también recomendaría. Así es, y bueno, escribe Fabián Gómez que corran a todos los burócratas corruptos, y así tendría que ser. Por nuestra parte, esto fue todo. Mi nombre es Henry Sánchez. Nos vemos el día lunes en punto de las 8 de la noche en su programa La Radiografía. Muchas gracias. Cuando uno se pone en el horario. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. Y de información que a nivel